Una de las causales por las cuales se ha mencionado que ocurrió la masacre de los policías es porque aparentemente el subcomisario o toda la estructura de los policías de Salcajá pudo haber incurrido en un tumbe de dinero o en robo de dinero a la estructura criminal, lo cual nos habla que las autoridades y las fuerzas criminales están en una especie de matrimonio a nivel de los espacios locales. No tenemos que olvidar, Philip, en ese sentido, que 2 directores de la Policía Nacional Civil están presos por robarle droga a los narcotraficantes. ¿A dónde quiero llegar? Aquí tenemos problemas estructurales que hay que reformar. Si no reformamos la policía, si no encontramos alternativas estratégicas para combatir el fenómeno del narco, y si no fortalecemos la institucionalidad de justicia, los éxitos como el que se alcanzó en esta operación para desarticular esta red criminal van a ser efímeros, porque las causales estructurales van a seguir latentes. Yo tendré una pregunta para usted, Hugo. La fuerza con la que se ha combatido la guerra contra el narco en México también repercute para este lado de la frontera, y la captura, por ejemplo, de un líder tan importante como el Z40, de una organización que tiene características distintas a las que estábamos acostumbrados en el narco latinoamericano, al ser una estructura militarizada, bastante cruel, ¿puede también repercutir en este lado de la frontera? Pues naturalmente sí, pero por eso me llama la atención lo que dijo Philip, cuando en respuesta al comentario de Fernando Molinero sobre la despenalización de las drogas, Philip habló de un término más genérico, es decir, digamos, el modificar la estrategia de combate al narcotráfico. ¿Por qué? Porque al final no necesariamente la despenalización nos va a resolver estos problemas. Lo que pasa es que cuando la institucionalidad funciona en otro país, del otro lado de la frontera, obviamente se ejerce presión sobre nuestro país. Exactamente. O sea, no es solo la despenalización lo que nos va a sacar del problema que tenemos con el crimen organizado. Porque, por ejemplo, la trata de blancas es un crimen también que también responde a condicionantes económicos, que también es un problema de oferta y demanda, pero sin embargo no por eso lo vamos a legalizar. ¿Sí? El problema acá es un problema sobre todo de institucionalidad. Es un problema de presencia del Estado y es un problema de fortaleza de las instituciones al final. Entonces, eso es un tema muy importante. Solo quisiera hacer una acotación a lo que decía Philip del tema de derechos humanos. Obviamente, al final, la Procuraduría de Derechos Humanos para lo que está es para defender a los ciudadanos de los abusos del Estado, que pueden venir en muchas formas, pero naturalmente quienes están expuestos con mayor frecuencia a los abusos del Estado son aquellas personas que están pues en manos de la fuerza pública, los capturados, los presos, los reos, etcétera. Entonces, al final, pues es natural que en estos casos es donde actúe con mayor frecuencia la Procuraduría de Derechos Humanos. Y ese es un tema que es muy importante. Al final, hasta el reo más indeseable o hasta el más despreciable para nosotros es un ser humano. Y eso es algo que debe cuidar muchos, que debemos cuidar mucho los ciudadanos, pero también es algo que debemos de asegurarnos de evitar, por ejemplo, comentarios como el que hacía hoy el ministro de Gobernación en alguna radio, que hablaba de decir, estas personas que cometen estos crímenes no son seres humanos, sino que son animales. Con estas cuestiones hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Porque al final es horrible defenderlos, suena terrible defenderlos, pero al final lo que tenemos que asegurarnos es de tener un Estado que no favorezca discursos que al final permiten abusos contra las personas, porque en cualquier momento podemos ser nosotros, como decía Philip. Sí, pero realmente también se siente como un clamor popular de ser indefensos, ¿no, Hugo? O sea, cuando usted ve a una persona que tiene, la sangre de descuartizar a un ser humano, el clamor popular sería no tener mayor piedad. Bueno, yo creo que el clamor popular debería de ser, agarrémoslo, ¿sí? Juzguémoslo, presentemos las pruebas pertinentes y asegurémonos de que haya justicia efectiva contra esa persona, justicia efectiva a favor de sus víctimas. Pero al final, la línea entre el abuso de un funcionario público en contra de un criminal y el abuso de un funcionario público en contra, por ejemplo, de un opositor político, es muy delgada, y por eso es que está en el interés de todos los ciudadanos asegurarnos de que los derechos de estas personas, por más despreciables que los consideremos, sean... Que existe un verdadero Estado de Derecho, ¿no? Que seamos todos bajo la misma forma de juzgar. Vamos a las redes sociales. Cris nos dice una pregunta. En Guatemala todavía existe la pena de muerte, y de ser así, ¿por qué no se aplica si es ley? ¿Usted es abogado, Philip? No soy abogado. Hay un impasse
Que es lo que ocurría es... Los políticos jugaron con la ley. Lo que ocurría es que el presidente tenía el recurso de gracia. Él podía otorgarle el perdón presidencial a un condenado a muerte. Durante el gobierno de Alfonso Portillo, el presidente Portillo abolió esa potestad del presidente. Entonces, la pena de muerte está ahí, pero como no hay forma de que el presidente pueda ratificar o vetar, pues al final hay un impasse. Y a eso también, desde que Guatemala se adhirió al Pacto de San José, una de las cláusulas del Pacto de San José era el compromiso de ya no condenar a más acusados a la pena de muerte. Ricardo Ibarra nos dice, por ridículo que suene, lo tenemos que aplaudir. Es mucha la tarea después de 25 años de tener una PNC inservible. Es parte de los comentarios que estamos teniendo. Sara Violeta Song nos dice, creo que es la oportunidad de mostrar un buen proceso judicial. Ejecutivo son capturas, el organismo judicial son sentencias. Santiago Boche nos dice, yo me acuerdo del comercial del PP con laptops y dinero en el parque y ese objetivo era en 6 meses. Oscar Aquino nos dice, no es percepción, si la realidad es que los derechos humanos solo defienden a los criminales. Es parte de lo que usted está opinando a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, estamos teniendo una discusión de altura. Usted opine libremente. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Se la mostramos a usted y nos hacemos responsables cada quien de lo que estamos exponiendo. Y para aquellas personas que nos han dicho de por qué no leemos todos los tweets, sería imposible. Lo que sí le digo es que prácticamente los leemos todos al final de la emisión. Procuramos retuitear o contestar la mayoría de ellos que van dirigidos a nuestras cuentas personales. Se las repito, @pchicola para el caso de Philip Chicola, @HugoNC en el caso de Uno Vales, mi cuenta personal, @JKSandoval_ y nuestra cuenta oficial, @Canal Antigua y nuestro hashtag a las 10 p.m. Momento de más noticias. Continúan los operativos tras la captura de 10 personas, esto en Huehuetenango. Las autoridades pues siguen en la búsqueda de personas que podrían estar involucradas en la masacre de Salcajá. Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT informaron que alrededor de 1 millón de propietarios de automóviles aún no han pagado la calcomanía del impuesto de circulación de vehículos del año 2013, que representa 297 millones de quetzales pendientes. Y en el operativo de seguridad más grande que se ha realizado en los últimos años en Brasil, ¿sabe usted? El mundo católico está a la espera de la llegada de su santidad, el Papa Francisco, allí a los pies del Cristo inmenso del Corcovado. Esto en la Jornada Mundial de la Juventud. Seguimos hablando con usted a través de las redes sociales, esperamos sus comentarios y por supuesto tendremos un nuevo tema al volver de la pausa.